Con mucho dolor, Occidente habla del derrumbe de Notre Dame en París, pero también, con mucha angustia, tenemos que mencionar lo que es el desplome que se produce en la economía de la Argentina y a la que el gobierno no consigue ponerle fin. Y seguramente ya, hasta que termine el mandato de Macri, será imposible pensar en algo positivo desde el punto de vista económico, alguna estabilización que puede venir en algún momento, un favor que puedan hacer los remarcadores de precio, pero ¿qué favor? Si van a marcar los precios, ya lo están haciendo en estos días, hoy ya hubo un aumento enorme, para después hablar de precios cuidados, lo cual es un dislate más de lo que sucede en el manejo de la economía. Hoy Macri además habló de un pico de inflación, nos informó el señor antiinflación, el que iba a terminar con todo, apenas él apareciera, venía Macri, y chau inflación, porque él la sabía de taquito, la sabía de memoria, y además era el líder del mejor equipo de los últimos 50 años, así que no podíamos tener ningún tipo de problemas. Al cabo de 3 años, de 40 meses apenas de gobierno, ya tuvo que reconocer el pico de inflación, de prácticamente hiperinflación, que recorre la vida del país en hambre y miseria. De 80 años con una inflación promedio del 62,6%, sí, 80 años, sin contar las hiper, hemos tenido 62,6% de inflación. No es tan fácil, claramente, no es tan fácil al menos como lo preveíamos, porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar. Pero hemos empezado por hacer lo que corresponde, lo que hacen cada uno de ustedes en su casa, que es no vivir de prestado, que es no gastar más de lo que se tiene. Entonces estamos logrando en el debate con la política que se entienda que los presupuestos, empezando por el de la nación, tiene que estar equilibrado. De ahí empezamos a construir un país en el cual no haya más inflación. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico en el cual a partir de acá, a lo largo de los años, vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría, el 90 y pico %, que tiene una inflación de un dígito, y que eso le va a permitir a Sergio y a otros inversores proyectar más cosas. ¿Pero de qué habla este hombre? ¿De qué habla? De no vivir con lo prestado, le dice y lo señala a todos. Un gobierno, más adelante vamos a hablar de la deuda pavorosa, que ha pasado la gorra por el mundo entero a 5.000 millones de dólares por mes. Lo único que le aportó al país fue pedir, es decir, aquello que habrá que pagar más adelante, cuando Macri sea un penoso recuerdo, porque lo será seguramente, como de la Rúa, como Menem. Recuerdos muy ingratos para la vida económica, para el corazón, pero también para el bolsillo de los argentinos. Todos los que pasan hambre, los que perdieron su trabajo, los que han decaído en su jubilación, todo lo van a recordar de una manera muy especial. Y él se permite decir, no queremos vivir de prestado, y es lo único que ha hecho, pedir dinero. A veces tiene el tupé, tiene cara para cosas insólitas, como para ahora decir que no era tan fácil luchar contra la inflación. Mire usted. De 80 años con una inflación promedio del 62,6%, sí, 80 años, sin contar las hiper, hemos tenido 62,6% de inflación. No es tan fácil, claramente, no es tan fácil al menos como lo preveíamos, porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar. Pero hemos empezado por hacer lo que corresponde, lo que hacen cada uno de ustedes en su casa, que es no vivir de prestado. Valía la pena ver otra vez esto de no vivir de prestado y también el reconocimiento de que no era tan fácil como lo preveíamos. ¿Pero qué previó? ¿De qué estaba hablando? No era el mejor equipo de los últimos 50 años, no se las sabían todas, no eran los cracks, no eran los jugadores de la Champions League, no eran los hombres de las grandes ligas, en el decir de Marcos Peña. No era aquella contestación sobradora, me acuerdo por el tema de las ganancias, me quedó para siempre cuando le preguntaba Gustavo Silvestre, ¿cómo van a hacer? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Totalmente, gato, vamos a sacar todo lo vamos a hacer, porque además vamos a llegar nosotros y nos vamos a embuchar de dólares. Esa palabra utilizaba, son verdaderamente increíbles, como lo es también Sturzenegger. Estamos en el 2019, mire el tuit de Sturzenegger, pronosticó una inflación del 5% para 2019. Pareció una fantasía, reconoció el titular, y era nomás una fantasía, al hablar en el Congreso de la IAEF, pero insistió en que ese será el escenario económico sobre el final del mandato de Mauricio Macri. Mire cómo seguía hablando. ¿Dónde estará Sturzenegger? ¿No? ¿Dónde lo estará pasando muy bien? Porque ellos lo pasan siempre bien.
nos dejaron una situación muy desgraciada, pero ellos se lo pasan bomba en algún lugar. El último año de mandato de Macri, la Argentina tendrá una inflación del 5%, decía el personaje. Habló de más de una inflación entre el 12 y el 17 para el 2017. La sabían, el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la historia, el mejor equipo económico. Atroces personajes de esa historia. Mire lo que dice hablando de la inflación en La Nación. Vamos a tomar el diario, uno de los diarios que los contiene al gobierno, para que sea más indisputable lo que dicen. Estiman que la inflación de marzo puede llegar al 4,5%. 4,5%. Las uvas de los alimentos, mire lo que son las uvas de los alimentos ahora, que siempre están por encima de este 4,5% de marzo. Ya en abril, lo vamos a ver más adelante, con Julián Guarino, se habla de 1,5% de inflación la primera semana. Es increíble. Acá está, mientras negocian con el gobierno, las empresas suben precios un 10%. Es decir, le toman el pelo a ellos y ellos nos toman el pelo a nosotros, hablándonos de lo que van a hacer. Los aumentos anticipados que se dieron mientras negociaban con el gobierno, las empresas estaban subiendo hasta un 10%. Mire lo que pasa con algunos alimentos. ¿Usted puede creer que el queso, ahí está los incrementos por encima de la inflación, pero usted puede creer, las uvas de alimentos, remedios, etcétera, va uno y viene el otro, queso rallado tiene alarma? Usted se arrima a un queso rallado, tenga cuidado, porque si lo toca por ahí, la alarma se queja. Claro, si uno multiplica el valor, está a 826 pesos el kilo. Alguien sacó cuentas hoy que el precio por kilo de una Hilux 4x12 o 4x4, no sé, 350 pesos. El queso rallado, 826 pesos. El atún tiene alarma. Cuidadito, la lata de atún es casi un alarde. Uno va y dice una lata de atún y el vendedor lo mira diciendo qué de plata que tiene esta persona, a qué clase social pertenece, a la más importante seguramente. El atún tiene una alarma para que usted no se la vaya a llevar sin pagar. Si se lleva otra cosa por ahí, en otra época era tolerable, pero ahora el atún, la carne, ya les hemos contado que tiene también. Mire la carne con alarma, para que usted no se vaya a llevar lo que no corresponde y si se lo lleva, haya un ruido importante que lo denuncie. Alarma para el queso rallado, para la carne. Hagan algo, por favor, como el título del notable programa de anoche que contiene este informe económico. Vimos las estadísticas de pobreza, de indigencia, vimos las estadísticas de falta de trabajo, todas las estadísticas oficiales de este gobierno y entre otras las de la inflación. El gobierno ahora cambió porque empezó con 70 años. Dejar atrás 70 años de frustraciones, 70 años de crisis recurrentes que arrastramos, insisto, hace más de 70 años. Es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal. Ya Macri avanzó el otro día 80. Estamos repitiendo los mismos errores hace 80 años. Y hoy Peña habló de los últimos 100. En los últimos 100 años, 77 años la Argentina tuvo déficit fiscal. Dentro de poco va a ser Saavedra, Moreno, los de la Revolución de Mayo los culpables. 77 de 100 años. Todos los tipos de gobierno de la historia. La justificación permanente, 53% al cabo de un año de inflación, no está tan mal si en los últimos 80, no es verdad. Tuvimos 62% de inflación. Para poder hacer ese cálculo va a la hiperinflación de los 80, etcétera. La realidad es que en los últimos 30 años la Argentina ha tenido un promedio del 17% y que eso fue superado anteriormente. Pero cuando la inflación es también vencida por los salarios a través de las paritarias, cuando esto funciona, es un poco menos doloroso. Directamente podríamos decir que no es doloroso. Sí lo es cuando los salarios no acompasan para nada este movimiento económico atroz. Entonces ahora, el mejor equipo de los últimos 50 años, los que la juegan de taquito, los que bastaba que se presentaran frente a la gente para que el mundo viniera a la Argentina. Al único que vino fue a prestar plata y a llevarse plata de las LEVAC que le dio Sturzenegger. Tome nota, no es un dato menos importante que otros, que Sturzenegger prometiera para 2019, estábamos en el 2019, un 5% de inflación. Usted leía eso en esa época y le creía a estos tipos, a estas personas.
Es muy, muy doloroso lo que nos han hecho. Mire el desdén que tenían por los precios cuidados. Ahora, perdidos por perdidos, no sabiendo qué hacer, qué trole hay que tomar para seguir. Cuando ya no tienen la menor idea, cuando perdieron la brújula, cuando se miran entre ellos y no alcanzan, no atinan a encontrar un camino, cuando los medios de comunicación que los contuvieron, que los pusieron ahí dolorosamente para todos nosotros, como los grandes responsables, Clarín, Nación, de tanta desgracia que sufre la mayor parte del pueblo argentino, ellos dicen, bueno, vamos a anunciar precios cuidados. ¿Puede usted creer que este es el anuncio de pasado mañana de Mauricio Macri? ¿Qué decían? ¿Con cuánto desdén hablaban cuando los precios cuidados eran uno de los mecanismos, de las muchas herramientas que se utilizaban para que los argentinos estuvieran 1000 veces mejor que ahora con el gobierno de Macri? Obviamente, eliminación de precio máximo, mínimo, sugerido, todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro. No creemos en eso y no creemos en esa política. Todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro. No creemos en eso y no creemos en esa política. De precios cuidados, ¿eso va a seguir vigente, el tema de una canasta? No hace falta porque vamos a bajar la inflación. Eso es una mentira que existe en poquitísimos casos y una muestra que no es la que alcanza la mayoría de la gente. Yo creo que los argentinos pueden ir al supermercado y en la primera semana, en la segunda semana, en la cuarta semana, el quinto mes, los precios sean los mismos, como le pasa a los uruguayos, a los chilenos, a los paraguayos, no les aumentan los precios todas las semanas, todos los meses. Viven en economías estables porque no tienen inflación. Yo sé que esto se le hace insoportable, pero es necesario. Hay que seguir hurgando en la historia reciente, porque además estas cosas no pasaron hace 20 o 30 años, para poder darnos cuenta cuál es la catadura de quienes están al frente de nuestras vidas, quienes son el comando. Vamos en un barco que va a la deriva, que navega en la noche, que no tiene luces, con iceberg permanentemente por ahí, que la deuda, que el default, y no sabemos contra qué se puede chocar, pero contra algo seguramente puede ocurrir. Nosotros somos nada más que los pasajeros, impotentes, allí frente a quienes para manejar el medio de la noche se miran entre ellos. Eso sí, siempre recurriendo al disparate, a la mentira, al marketing, a creer que si dicen algo, como lo repiten los medios asociados, las cosas van a caminar mejor, porque esto que vio, que es de hace pocos años, 4 años, 3 años, también lo repiten ahora en este tiempo, Las mismas recetas y herramientas. Tipo de cambio fijo, con la convertibilidad que al tener que salir provocó la mayor destrucción de empleo de nuestra historia, controles de precios, Gelbar, Mazorín, Moreno y muchos más. Todas estas propuestas populistas, mentirosas, demagógicas, lo que nos llevarían, que lo hemos evitado hace 3 años y medio cuando los argentinos decidimos un cambio, es volver a la situación de ir hacia hacer lo mismo que Venezuela. Que sea en el marco de las mejores prácticas mundiales, digamos, no de recurrir a herramientas que no han funcionado en el pasado. El anuncio el próximo miércoles es ir a los precios cuidados. Vamos a ver cómo los presentan. Siempre será un poco desopilante y otro tanto patético. Nos vamos a encontrar con la manifestación más cruda del cinismo y de la hipocresía, como lo que estamos revisando en este momento. Uno no tiene derecho a decir que es la moral y la ética lo que no soporta, porque hay muchos millones que pasan hambre, que se van a la cama con una sola comida o con nada. Entonces, para uno es un lujo decir, yo lo que no me banco es el cinismo de estos tipos, de esta gente. Pero también es verdad. Como complemento de todo, ellos vienen y nos abofetean con su liviandad, con su superficialidad, con sus mentiras, constantemente con eso. Hablando de mentiras también, como contrapartida podemos hablar de verdad. Está en riesgo de muchas cosas uno de los hombres que más beneficio le dio a la humanidad. Se llama Julian Assange. Él consiguió revelar las cosas más terribles que hubieran permanecido ocultas para siempre. Él reveló, por ejemplo, si tomamos en lo internacional, datos que tienen que ver con la guerra de Irak. Mire usted, le vamos a dejar con audio cómo el ejército norteamericano mataba periodistas en la guerra de Irak.
Light them all up. 202 traffic, 260 is Come on, fire. Hey, Roger. Keep shooting. A sabiendas. Keep shooting. Esto es Assange. Esto nunca se hubiera visto. Solamente en alguna película norteamericana y pensaríamos que se trata de ficción. Esto es de la realidad. Y esto salió en los Wikileaks de Assange, este hombre que ahora padece la peor persecución que se haya lanzado sobre quien reveló verdades. Posiblemente porque el mundo adhiere a la fake news, porque de lo que hablamos es de la falacia, de la mendacidad aceptada por los medios de comunicación y comentado, las fake news están de moda. ¿Qué es esto? La mentira es aceptada. Por eso es que no puede prosperar Julian Assange. Entre nosotros, Assange le dio a varios medios de comunicación de toda pelambre lo que él había descubierto. Los medios aquí, como en buena parte del mundo, no se animaban a publicar, por sus intereses, por sus miedos, por sus conveniencias, porque no había manera de publicar eso, quizás sin verse perjudicados. Entonces se lo dieron a un periodista, a Santiago O'Donnell, y él lo puso en un libro, primero Argenleak y después Politicleak. En ese libro aparece Macri. En ese libro queda constatado lo que los Wikileaks revelaban. Esto nunca se hubiera sabido. Era la Embajada de los Estados Unidos contándole al Departamento de Estado cómo Macri, otros personajes del periodismo, Mañeto, Los Aguirre, estaban en permanente contacto con ellos. Periodistas muy conocidos que iban a pedirle al gobierno de los Estados Unidos al mismo tiempo que protección, entregarse. Y, bueno, en ese caso les causaba gracia a la Embajada de Estados Unidos. Pero de Macri, miren lo que escribieron de Macri. Recorramos un poco el libro, porque vale la pena saber qué era lo que hacía Macri cuando no era presidente, cómo jugaba contra el país, cómo jugaba por su enojo con el gobierno. Macri se quejó de que ningún líder extranjero se hubieran enfrentado a Kirchner para hacerle pagar por su mala educación y su actitud desafiante. Esto animó a Kirchner a creer que su actitud confrontativa no tenía costos políticos. Ahora, les decía Macri en la embajada, allí metido en la embajada, estamos pagando ese precio por no haber actuado contra Kirchner. El 6 de agosto del 2008, Macri volvió a quejarse por la supuesta permisividad de los Estados Unidos ante los presuntos desplantes de Kirchner. A él le parecían una locura los desplantes, mostrando personalidad frente al gobierno norteamericano. Se horrorizaba. Ahora, cuando lo vemos de rodilla frente a Trump, allí siempre de rodillas, nos damos cuenta por qué. Esta vez lo hizo ante el funcionario, Carl Meacham, en un encuentro en el que también estaba presente el encargado de negocios. La reunión quedó registrada en el cable del 14 de agosto. Pero hay más de lo que era el entreguismo de Macri, traición a la patria. Porque esto de ir contra un gobierno, a quejarse en la Embajada de los Estados Unidos, a decirles, hagan algo, como le pidió Dante, el trabajador, el otro día, hagan algo, por favor. Él lo pedía para esto, para que el gobierno de los Estados Unidos actuara contra el gobierno democrático de su país. Este es el talante, esta es la faz moral de Macri, revelada por Assange a través de Santiago O'Donnell, refiriéndose al rampante antiamericanismo de la Argentina. Macri dijo que es alentado por una presidencia que no tiene límites en su crítica a los Estados Unidos. A esto se suma, según él, el hecho de que la participación de los Estados Unidos en la Argentina ha sido demasiado pasiva y poco dispuesta a desafiar directamente las provocaciones de los Kirchners, lo que en última instancia resulta en la percepción de que Estados Unidos nunca están, señaló. Esto es lo que él le decía al gobierno de los Estados Unidos a través de la embajada. Varias veces nosotros hemos puesto algunas de las ocasiones en las que estuvo allí. ¿Pueden creer que una vez Socorro Martínez, embajadora de los Estados Unidos, le dijo a Macri, basta, nosotros no estamos aquí para hacer lo que usted dice, que actuemos así de esa manera contra el gobierno de la Argentina? Como diciendo, no lo vamos a hacer, termínela con esto, cada vez que viene por lo mismo. Qué desgracia ese proceder de Macri, qué desgracia no haberlo sabido. Aunque, por supuesto, con el odio que meten estos que les voy a mostrar ahora, quizás alguno dice, mira, hambre y miseria te trae Macri, ha devastado el país, pero no sé si no lo voto otra vez, porque si enfrente está aquello que odio, ¿quiénes me enseñaron a odiar? Estos que están aquí
estos simulacros de periodismo parapetados en la libertad de expresiones. Voy a mostrarle a La Nación. ¿Por qué le voy a mostrar a La Nación? Por las elecciones de ayer. Miren lo que decían cuando ocurrió lo de Neuquén. Con una amplia victoria, el gobernador de Neuquén obtuvo la reelección. Había salido segundo a 10 puntos el kirchnerismo. Bueno, eso lo marcaban. Para nada, decían, la tercera posición, lejísimo, de Cambiemos. Pero esta era la información del lunes. El lunes siguiente a las elecciones de Neuquén, porque no había ganado el kirchnerismo, porque no había ganado el peronismo. Mire la cobertura de hoy, hablando de las elecciones en Entre Ríos, donde el peronismo le ganó por 20 puntos, 25 puntos, corrijo, a Cambiemos. Esta es la cobertura. Amplia ventaja de Bordet en las PASO en Entre Ríos. Nombre para no poner pertenencia política. Bueno, ahí abajo, corrijo, dice el gobernador peronista, se impuso. Este es el título, el pequeño título que les mereció todo esto. En una elección en que la había jugado muy fuerte el gobierno, no solo Macri, sino a través de estos spots, la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Hola a todos los vecinos de Entre Ríos. Este domingo tienen la primera oportunidad de elegir. Espero que elijamos seguir cambiando como en la provincia de Buenos Aires con Atilio Benedetti. Él es de verdad el cambio y ninguno de nosotros quiere volver atrás. No queremos volver a la corrupción, no queremos volver a la deshonestidad, queremos trabajar juntos. Así que los esperamos el próximo domingo. Soy María Eugenia Vidal, conozco a Emma desde hace muchos años, sé de su honestidad, sé de su compromiso con la ciudad, les pido que lo acompañen. Con María Eugenia y con Mauricio vamos a trabajar juntos para transformar Paraná. Bueno, no les fue bien en Paraná, no les fue bien en la provincia de Entre Ríos, no le ha ido bien y esto es sacar a jugar lo más importante, las piezas más valiosas. Ya no es solamente Macri el que se expone, sino que también se ve que de adentro le pidieron a la gobernadora, quizás porque ya veían un panorama difícil, que apoyara, que acompañara, y fue a dar la cara y se expuso con lo que también para ella es muy, pero muy grave, ya no solamente para Cambiemos. Miren, el gobierno tiene algunos personajes que son insólitos, que son impredecibles, increíbles. Impredecibles era cuando empezaron, quizás para muchos, ahora son demasiado previsibles. Y es muy difícil elegir cuál de esos funcionarios hace las cosas peor y recibe la peor repulsa de la sociedad. Pero si hay una buena candidata para empezar la lista, esa es Laura Alonso, manifestando cosas como estas a propósito nada menos que de la corrupción. Ella, que está al frente de la Oficina Anticorrupción. Las causas de corrupción que comprometen al gobierno. ¿La Oficina Anticorrupción se mete, es querellante o no? ¿O las deja pasar? Mira, dos cosas. Nosotros hemos hecho aportes de información en varias causas y dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad y por la falta de recursos humanos que también tenemos, en este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridón en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que las lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno. Y esa me parece que es la decisión que preserva justamente cualquier tipo de sospecha o duda que pueda haber de la actuación que nosotros podamos tener en causas contra los funcionarios del actual gobierno. Justamente porque creo y creemos que los fiscales y los jueces pueden llevar adelante estas causas, es que estamos separándonos estratégicamente para que justamente nadie diga se metió en la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso para embarrar las investigaciones contra Macri. La verdad, ninguno de nosotros quiere que pase eso y que los jueces y los fiscales, repito, tienen total libertad y autonomía para investigar. Sí, y antes había dicho aquello, ¿no lo tienen? Cuando dijo a Stornelli lo atacan porque no le pueden dar un tiro como a Nisman. Eso se animó a decir, ahí está. Lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro, como se lo metieron a Nisman, que los denunció. ¿Qué quiso decir? A ver, que si fuera en gobierno, primero Stornelli no podría haber investigado la causa de los cuadernos, pero si se hubiese animado a investigar... No hay nada aliviador cuando uno le escucha a Laura Alonso. Uno espera que puedan mejorar. Ya llevan 4 años de gobierno, cada día son peores. Cada día son más caraduras, cada día mienten más. A 3 años... 4 de la muerte de Nisman, más de 4 años, animarse a decir
que lo mataron, que lo mató Cristina Fernández de Kirchner, que si la expresidenta estuviese en el mando Stornelli lo mataban, negar todo lo que pasa con Stornelli, que verán, es una cosa imposible, solo se le puede ocurrir a Laura Alonso. Stornelli está donde está por lo que ha hecho, y lo que ha hecho es demasiado grave, demasiado grave. No está Stornelli siendo atacado por otra cosa que no sean sus enormes errores, para llamarle suavemente, porque error siempre es una palabra que uno podría terminar corrigiendo. Errores cometemos todos, esto fue bastante más grave. Como también lo es el hecho de contar con este presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz, un animal jurídico, pero no como elogio, sino como una forma de hablar de quien tanto está dañando a la justicia. Que hoy termine el día como presidente de la Corte Suprema es insólito, es bastante inadmisible. Mire lo que escribió Horacio Berbisky sobre lo que es el último recorrido de Rosenkrantz en el cohete a la luna. Vamos a tomar algunos párrafos como invitación a leer la nota. Usted tiene responsabilidad como ciudadano también. El presidente de la Corte sigue en caída libre debido a la intervención en causas que llevaron al tribunal las dos grandes petroleras, clientes del estudio que compartió con Busat. Busat es el que fue a declarar el otro día ante Ramos Padilla porque también lo espiaban. El haber intervenido en sendos recursos de queja presentados por las petroleras contra municipalidades es causal de mal desempeño que justificaría el juicio político. Rosenkrantz tuvo una intervención decisiva en la causa desde diciembre del 2017 y recién se excusó hace 5 días, el 9 de abril del 2019, cuando el escándalo era incontenible, pero lo hizo sin expresar que tanto ESO como YPF fueron sus clientes, sino solo invocando motivos de delicadeza. Uno más, gracias por la delicadeza, Rosenkrantz. Los otros jueces aceptaron su excusación, invocando artículos que son precisamente los que regulan las causales de excusación. Esto nos pasa con Rosati, que hace pocos días, un par de semanas, decía muy suelto de cuerpo que los jueces, en todos los casos, no debían actuar de acuerdo a otro tipo de intereses. Él, que solo representa los intereses de las corporaciones. Él, que borró su currículum tratando de evitar que supiéramos, aunque lo supimos, que era un representante de las corporaciones, empezando por la mediática. Era abogado de Clarín, de Nación, pero de todas las corporaciones, estaba en todas Rosenkrantz. Es tan descabellado que lo hayan puesto en la Corte, que hayan intentado ponerlo a dedo, que no se puede creer lo que nos está sucediendo. La crisis de legitimidad es, como dije, en parte una crisis de confianza. Y la desconfianza de nuestros ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar que no es el caso. Para mostrar que el derecho es nuestro único interés, nos hace falta mucha constancia. Mostrar que no servimos a otros intereses y que solo somos respetuosos de la Constitución y de las leyes lleva tiempo. Rosenkrantz, en el discurso de apertura del año judicial, hizo un discurso donde dijo que la sociedad desconfía de los jueces, que no tienen legitimidad porque cree que sirven a intereses personales y no los valores del derecho y la Constitución. Y él es el mejor ejemplo de eso. Eso que dijo es verdadero y él es la prueba. Horacio Berbisky, con esta consideración refrendada por una extensa y formidable nota, poniendo en su lugar a este personaje. Pasa cualquier cosa, ¿eh? Sigue Stornelli, sigue Laura Alonso, sigue Rosenkrantz, sigue Bonadío. Ningún problema. Lo atacan a Ramos Padilla, lo quieren sacar a Ramos Padilla, aunque hay quienes sostienen que no van a poder. Es que sería ya demencial, delirante, que hicieran algo así. Ramos Padilla ha llamado a Stornelli. Stornelli lo defiende alguien que da todavía, es más bochornoso aún que Laura Alonso, que se llama Casal, Procurador General de la Nación. Insólito personaje, es interino. Y para mantenerse en el lugar sabe que no puede molestar al gobierno y que entonces no puede hacer nada contra Stornelli. Y en eso está.
pero tuvo mala suerte porque otro integrante de la Corte, que no es Rosenkranz, por supuesto, fue entrevistado sobre qué haría en caso de padecer una situación parecida a la de Stornelli. Aunque sea sin nombrarlo, fue muy claro lo que dijo Rosati. Si mañana por alguna razón le llegara de algún juzgado una citación para ser testigo o imputado en una causa, ¿qué haría usted siendo juez de la Corte Suprema? Me presento. ¿Por qué? Porque es mi obligación. En este cargo uno tiene que dar el ejemplo. Si no hay ejemplaridad moral, es muy difícil generar seguimiento de conductas. Si el juez que me cita no me gusta. ¿Y usted cree que los jueces, a nosotros nos gustan todos los jueces? Rosati, con una manifestación que compromete muy seriamente la propia Cámara, que ya tiene decidido, me parece, que la causa sigue en manos de Alejandro Ramos Padilla y que todo lo que viene será en función de lo que el juez, muy ajustado a derecho, muy cauto, caminando por las piedras porque sabe que tiene en sus manos algo sumamente importante, procediendo como para mostrarle a Stornelli y a Bonadío cómo se trabaja en la justicia, cómo se siguen los códigos procesales, cómo se respeta el valor enorme que en el corazón de ellos, de los que están en la justicia, tiene que tener el código procesal. Así que buenos tiempos podrían venir. Buenos Aires soplan. Ojalá que esto se haga realidad. Hoy lo escuchaba en una entrevista al doctor Raúl Zaffaroni hablar también, entre otras cosas, de lo que le presentamos ahora, el tema Stornelli. No voy a abrir juicio sobre si tiene derecho a no presentarse o a presentarse, etcétera. No abro juicio sobre eso, pero el hecho de que no se presente es un hecho que arroja sombras sobre la conducta. No abro juicio sobre si tiene derecho o no, pero el hecho mismo, aunque tenga derecho, no voy a ir a declarar. Bueno, cuidado, ¿por qué no va a ir a declarar? Porque la indagatoria es un acto de defensa. Claro. Tan drástico como lo que había dicho Rosati, pero sin problemas para involucrarse nombrando a las personas o participando directamente de un reportaje que está referido a Stornelli. También los llamamos hoy al doctor Zaffaroni por la presentación que hizo como amigos curiae de Amado Boudou, pidiendo la nulidad de la causa por la que Amado Boudou es uno de los presos políticos que tiene hoy día la Argentina. Escuchemos al doctor Zaffaroni. Lo que he hecho es un amico curia, es decir, una aproximación al tribunal, ofrecerle elementos doctrinarios, teóricos al tribunal, ¿no? Lo que se plantea es pedir la nulidad por, primero, los argumentos centrales, ¿no? Básicamente los argumentos serían sucintamente los siguientes, que se le imputa a Boudou una conducta que sería típica de un funcionario que tiene la competencia para realizar esa conducta. En el caso de Boudou no tenía la competencia para realizar esa conducta, es decir, eso correspondía directamente a la agencia impositiva que tiene la suficiente autonomía. Respecto a Boudou, cabe decir que su esposa, la de Julio De Vido y la de Esteche, mañana dan una charla a las 6:30 de la tarde que tiene como moderador a mi compañero Gustavo Campana. Es ahí en Aristóbulo del Valle 1701, en Florida. El lugar sea con lo que sea de tamaño, va a quedar chico seguramente para escuchar a estas tres luchadoras mujeres que pugnan por la libertad de sus maridos que son presos políticos del régimen. La seguimos. El intendente